Esto es Circular Podcast, el podcast que ayuda a crear conciencia de los efectos del cambio climático, crear el hábito del reciclaje, los beneficios de tener una economía circular, tener presente el calentamiento global y la importancia de la sustentabilidad. Esto es Circular Podcast y yo soy Juan Carlos Giraldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, te estoy saludando desde la ciudad de Boston, aquí en los Estados Unidos. Estoy exactamente en mi vecindario, en la ciudad de Newton, y estoy en un charco que se llama Bullow's Pond, que está muy cerca de mi casa, a unos 5 minutos caminando, y seguramente pues vas a oír un poco de viento, como en estos momentos, porque es bastante abierto este gran charco. Es muy grande, muy bonito, acá en el vecindario. En estos momentos seguramente puedes estar escuchando algunos cisnes, algunos gansos que están nadando justo al frente mío. Y nada, el propósito de ahí los escucha seguramente, el propósito de este episodio es hablar de algo que está ocurriendo por esto que estamos viviendo todos de la pandemia del coronavirus, que es acerca de un comportamiento que se está observando, que está en crecimiento acá en los Estados Unidos, que es acerca del observar aves. Ese bonito pasatiempo, ese bonito hobby, que es el observar aves, que yo lo tengo desde hace mucho tiempo, pero debido al confinamiento que muchas personas tienen, están desarrollando mucho más estas habilidades de identificar aves en sus jardines, diferentes tipos de aves en sus jardines. Yo he venido acá tomando las precauciones de caso, no hay felizmente muchas personas, solamente estoy yo y otra persona al costado, y a mi derecha otra persona, dos personas más, pero están bastante distanciadas, muy distanciadas, muy lejos, diría yo. Entonces, el propósito de este episodio es compartir contigo algunos tips que yo he encontrado acerca de que, si has notado, acá al menos en Estados Unidos, han aparecido súbitamente mucho más aves de lo que normalmente vemos. Entonces, esto seguramente se da por el tema del coronavirus. Al ver menos humanos en las calles, obviamente por obra de la naturaleza, hay mucho más aves, justo más en el tema de primavera. Pero antes de eso, yo quería reforzar algunos temas muy importantes que tienen que ver con el aspecto de si a ti te gusta, quieres desarrollar un tema de observar aves. Pero antes de comenzar a hablar de lleno con el tema de lo que está ocurriendo con el tema de observar aves y compartir estos 10 consejos de la Asociación Americana de Birding, o la American Birding Association, yo quiero destacar contigo un tema bien interesante, que tiene que ver con un tema de cuidado, y que tiene que ver con un tema legal, vamos a ponerle así, que es más que todo para tener conocimiento, porque a veces hay cosas que hacemos por desconocimiento y nos podemos meter en algunos problemas. El Mass Audubon es una asociación muy reconocida en los Estados Unidos, y en este caso en una sección que habla acerca del birdwatching y por qué, qué son las aves, el por qué es importante observar aves, qué cuidados tenemos que tener acerca de eso, menciona algunas otras cosas. Por ejemplo, si tú ves un pajarito que está fuera del nido, que se ha caído, un pichón, y que lo encuentras obviamente sin ayuda, sin nadie que lo recoja, ¿no? Y por más difícil que esto sea y tú quieras ayudarlo, no lo hagas. Recuerdan ahí, dicen que lo más importante es no hacer nada, dejarlo ahí, porque en muchos casos muchas personas tratan de ayudarlo y es mucho peor inclusive. Esto tienes que dejarlo, que el que se cuide sean los mismos padres que vengan, o en su efecto lo dejen allí. Inclusive mencionan, aunque suene duro, que es el 30% de los pichones que caen, o los pichones que nacen, perdón, sobreviven solamente el 30% en su primer año de vida. Entonces, lo los pajaritos, los clásicos que nosotros conocemos, que le llaman los pajaritos cantores, los del jardín. Es una forma natural de mantener la población de estos, y inclusive esto ayuda a poder soportar, a darle apoyo al medio ambiente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, si tú ves un pichoncito que se ha caído, es no lo toques, déjalo ahí, y tienes que llamar a un especialista que está licenciado, que es un rehabilitador de la vida salvaje. Ellos son las personas encargadas de hacer esto. Eso es el caso de los pajaritos. Si tú ves un patito o el pichón de un ganso, vamos a decir, resolver el problema es diferente. Esa es otra cosa. Entonces, por ejemplo,
una de las cosas que tienes que tú identificar es que, por ejemplo, si tú ves en un nido que están tratando de nacer los pajaritos y ves cierta dificultad, que los puedes ayudar a nacer sin ningún problema. Algo muy importante: no intentes, por más bonito que el pajarito sea y que sea encariñado contigo, no intentes criarlo por ti mismo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Solamente es dejarlo ahí y ya solito se va a encargar de la misma naturaleza, o él mismo se va a encargar de que las cosas vayan por el buen camino. Y además de eso, es ilegal traer un pajarito, un pichoncito a tu casa. Para tratar de criarlo. No se debe hacer porque las personas no somos las personas experimentadas para hacerlo. Para eso está un rehabilitador de la vida salvaje que se encarga de cómo mantener y cómo darle el cuidado adecuado a ese pajarito, a ese tipo de ave que en ese momento se encuentra desamparada. Entonces esos son unos datos muy importantes, y que recuerda, al menos en Estados Unidos, y no recuerdo en otros países, que los pájaros están protegidos por leyes federales de acuerdo a un acta que se llama el Acta del Ave Migratoria de 1918. Entonces es algo que también está acá en el estado de Massachusetts dentro de las leyes. Y si tú no eres una persona rehabilitadora, es ilegal que tú tengas diferentes tipos de aves salvajes en tu posesión, y que no es la manera correcta. Ya sabes, si los encuentras en calle o se han caído en nido, no los tomes. A mí me pasó una situación muy particular. Yo recuerdo que estaba caminando y encontré en la calle un pichón de un blue jay y lo agarré por mi desconocimiento. Entonces, ¿qué sucedió? Una persona me dijo, yo posteé la foto y me dijo que no lo tocara, que lo dejara ahí. Inclusive si es que moría o estaba en riesgo por algunos gatos o por los perros o por algún otro depredador, que lo dejara ahí, o que sus padres ya se van a encargar de poder retomar el curso. Entonces eso es algo muy, muy interesante para que lo tengas en cuenta. Entonces yo quería seguir esta conversación con estos mensajes previamente. ¿Para qué? Para darte algunos consejos si es que tú te quieres iniciar en el tema del birdwatching o observar aves, que es un pasatiempo bastante, vamos a decir, te da mucha satisfacción, te da mucho aprendizaje, te da mucho relajo y sobre todo que aprendes, y ese aprendizaje es bueno compartirlo. Entonces yo encontré unos 10 tips que la American Birding Association propone, y que dice 10 tips, ha sido publicado en el abril de este año, en el abril 7 del 2020, y que pone 10 tips para disfrutar y ver aves durante la crisis que estamos viendo del coronavirus. Entonces es algo que si tú quieres iniciarte, ya que todos estamos metidos en casa y de repente tú no tienes acceso a un bosque o a un parque, o está muy lejano, de repente en tu jardín, o de repente hay aves muy urbanas como el gorrión, el clásico gorrión, que puede pararse cerca de tu ventana, o tú desde tu ventana ir observando ciertos comportamientos. Entonces American Birding Association promueve 10 puntos muy, muy importantes que me voy en estos momentos a compartir contigo. Entonces, que los tengas en cuenta para que pues lo disfrutes y compartas con tus amigos, o tú mismo, o con tus hijos, que de repente están aburridos los muchachos, entonces los chicos, y con esto les vas a dar una distracción diferente, porque es entendible, ellos también están aburridos y pues no es justo, pero siempre hay una solución para que ellos puedan encontrar otro tipo de actividades que los llenen y sobre todo que aprendan. El primer punto que la American Birding Association sugiere es que, por ejemplo, uses binoculares. Los binoculares son la mejor forma de poder observar desde lejos a diferentes tipos de aves. No es difícil utilizarlo. De repente hay diferentes tamaños, hay diferentes formas, obviamente con las diferentes marcas, la forma es casi la misma, diferentes tamaños, diferentes distancias, unos semiprofesionales, unos no profesionales y los profesionales, que es quien todos conocemos. Entonces siempre es bueno que tengas ese tipo de equipo si es que te quieres iniciar en el tema del observar las aves. Entonces esto permite obviamente mucho más fácil reconocerlas, porque obviamente yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo acá al frente y yo no sé si es un ganso o un cisne o un pato silvestre, quizás, pero lo veo ahí, o de repente no es ninguno de los tres. Entonces eso te va a ayudar como principio básico, el número 1, utilizar binoculares.
El número 2, utiliza una aplicación en tu celular que es gratuita, que te permite identificar el ave por ejemplo, por el lugar donde estás, en dónde la encontraste, en dónde la viste, qué tipo de plumaje tenía, qué tipo de tamaño tenía, si era parecido a este, si era parecido al otro, si estaba volando, si estaba en el piso, si estaba volando entre árboles o entre arbustos, te menciona acá. Y una de las que yo utilizo, por ejemplo, se llama Merlin Bird ID. Esta me permite a mí identificar qué tipo de ave es y con eso pues me da el conocimiento mismo y te dan una descripción no muy grande, breve, de lo que es, de qué tipo y qué aspecto del ave tiene. Por ejemplo, cuando yo suelo tomar fotos, ¿no? Que puedes encontrarlas, por ejemplo, en JC Giraldo, audio y fotografía, tú puedes, cuando yo tomo la foto y a veces me es difícil identificarla, voy a Merlin App y me hace la vida un poco más fácil para poder identificar. Entonces, según las características, el plumaje, el color, etcétera. Entonces, eso es muy interesante tenerlo en cuenta. Es el número 2. Por ejemplo, el número 3 dice, lee libros acerca de aves. Eso te va a dar muchas soluciones a las preguntas que tú tienes. Hay muchas series, tanto en inglés como en español, acerca de aves, de las aves más comunes que tú puedes ver en tu jardín, afuera de tu casa, o que van volando entre maceta y maceta, o que están en alrededor tuyo. Otro punto interesante, por ejemplo, es el número 4, es que preguntes por ayuda. Ellos mencionan que es totalmente aceptable que preguntes por ayuda para que esto te va a permitir. Por ejemplo, si no lo encuentras en libros, si no lo encuentras en la aplicación, lo encuentras de repente en un grupo de Facebook, ¿verdad? Ahí de repente tienen la alternativa, o de repente viendo si tú bajas la foto o bajas un video de cierta ave o cierto sonido, las personas especialistas, con una pequeña descripción, las personas especialistas te pueden ayudar de una manera muy amistosa. Yo he visto en muchos grupos de Facebook que me uno para el tema de aves, que por ejemplo hay gente que ha puesto, he escuchado este sonido de cierta ave, pero no, por favor me gustaría que me ayuden a identificarlo. Y las personas especialistas dicen, esta ave es tal, obviamente con unas preguntas de dónde la encontraron, en qué momento, a qué hora y en qué lugar. Eso es lo más interesante. Ahora, el número 5, que te unas a un club. Ese es muy interesante. Si tú te quieres iniciar acerca del birdwatching o observar aves, el pasatiempo de observar aves, es que te unas a un club. Eso es sumamente importante. Y más aún que con la accesibilidad que tenemos online, te puedes hacerlo de manera virtual o de manera física. Normalmente es manejado por un voluntario técnico en tema de aves, o que realmente sí conoce mucho el tema que es un ornitólogo y conoce mucho de las aves. Entonces hay bird clubs, reuniones que van y comparten sus experiencias, y es bueno porque una parte que hace networking te permite aprender. Y obviamente también en online, en Facebook Live, en otros, en podcast, que también puede unirte. El número 6 menciona que observes el comportamiento del ave. Dicen, por ejemplo, que no importa tu nivel de compromiso o nivel de expertise, o si eres básico o novato, etc. No interesa. Lo más importante es que cómo tú lo aprecias a un ave salvaje. Es tu propio concepto de cómo tú sacas conclusiones de cómo se está comportando el ave. Además de esto, te va a ayudar a que es una excelente forma de que puedas, vamos a decir, pasar tu tiempo, ¿verdad? Entonces, eso te va a permitir a ti ir encontrando algunas respuestas a ciertos comportamientos de aves. Yo estuve la semana pasada tomando fotos, y estuve 4 horas en el bosque. 4 horas en el bosque, no había nadie, gracias a Dios. 4 horas y me pasó muy bien. Entonces no vi grupo de aves como el que estoy viendo ahora, que son gansos, pero ahí sí vi grupos de manera individuales o estaban en pareja. Entonces eso te da a ti una manera muy, muy interesante de poder identificarlas. Puedes comenzar a estudiar los patos o los colibríes, o estudiar cómo se comportan estos en los diferentes lugares. Eso es muy, muy interesante. Y por supuesto, identificar los sonidos del ave, el silbido. Eso es muy interesante. Ahora, hablando de silbidos, justamente ahora que está en la primavera, el escuchar a las aves acá en Norteamérica, por ejemplo, es justo en el pico anual de donde más intenso está, porque estamos en temprana primavera, entonces, y continúa hasta junio. Entonces eso te permite a ti identificar de manera muy fácil, no de manera muy fácil, sino identificar ciertos patrones en el canto del ave, y además es retador. Y cuando identificas,
¿no? Ya para ti es satisfactorio. Por ejemplo, para mí, yo ya identifico cuando es un Blue Jay, identifico cuando es un cardenal, identifico, por ejemplo, cuando es un Mockingbird, identifico cuando es un Chickadee, pero sin embargo hay otras aves que se me hace muy difícil poder identificarlas. Inclusive, por ejemplo, el Mockingbird del norte tiene una particularidad, que este pajarito imita a otros pajaritos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces tú crees que es un Chickadee o tú crees que es un cardenal del norte y no, es un Mockingbird. El mocking en inglés significa burlarse. Entonces este Mockingbird está imitando a otro pajarito. Entonces es un poco, pero cuando te identificas eso es muy satisfactorio. Entonces es un tema de aprendizaje también. Ahora, el número 8, muy interesante, mencionan American Birding Association, que acá, por ejemplo, en Estados Unidos o en donde me estés escuchando, es interesante que tú tengas una lista y que la guardes, una lista de dónde lo has visto al pajarito, que vayas anotando en un papelito, o inclusive a lo old fashion, ¿no? A lo antiguo, con una nota, en un cuadernito de notas, ir anotando cada vez que ves el día, la hora, la fecha, el año, porque eso te va a hacer un seguimiento. Dicen que la data es muy importante, sea cual sea. Por ejemplo, tú sabes que acá en Estados Unidos salen tempranito, se le llama el contar aves, para hacer la traducción en español, contar aves. Salen grupos de protegen la naturaleza, de organizaciones, ONGs, que por ejemplo salen o muy temprano en la mañana en grupos repartidos por todo el vecindario, diferentes partes del vecindario, para ir contando aves, las que ven y qué son. Entonces eso obviamente no es un tema exacto, pero te da una data aproximada. Y es interesante porque también disfrutas de otras personas. Hay gente que sale mucho más temprano para poder identificar a los búhos. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. A mí me interesante. Yo no he tenido oportunidad, pero creo que el próximo año lo voy a hacer. Entonces el tener una anotación te va a permitir guardar en tus archivos todos los avistamientos y el tipo de ave que tú has visto. El tip número 9 que da la American Birding Association es, vamos a ver, que vayas online, ¿no? Siempre tengas oportunidad, visita diferentes páginas web para que aprendas, para que identifiques, para que bajes de repente algunos ebooks que son de ayuda para poder identificarlas según sea el caso que estás viendo, según sea el pajarito que tú estás viendo. Ahora, importante, en estas páginas hay muchas que le llaman alertas de aves raras. ¿Por qué? Porque al haber muchas aves en especies de extinción, el ver de repente una ave que no ha sido vista, eso le va a dar una información muy importante a las asociaciones encargadas. Por ejemplo, se recordó que normalmente el cardenal del norte es rojo, el macho, y la hembra es marrón. Y se encontró uno, no recuerdo dónde, si fue en Virginia, que era amarillo. Y no se sabe si era un tema de despigmentación de la piel o una nueva especie. Entonces eso ayuda a los investigadores a poder desarrollar mucho más trabajos. El último tip que dice la American Birding Association es que te unas a diferentes asociaciones, como en este caso la American Birding Association, o quizá te puedas unir a la Mass Audubon o Audubon Society o la Ornithology Society o la Asociación de Ornitólogos de tu región, de tu país, de tu localidad, y que estés en contacto con ellos. Eso es lo más importante. Ellos tienen los mejores recursos y además de ellos son los especialistas del caso que te van a ayudar como aficionado a resolver algún tipo de, obviamente, dudas. ¿Ok? Esos serían mis tips. Ten en cuenta algo que muchas veces se nos pasa. Nuevamente, menciona la American Birding Association que leas muy bien las cláusulas legales de cada ciudad, de cada estado. De repente hay restricciones de ver a un ave, o de repente, como decía, no las puedes tocar, etc. Entonces es muy interesante que tú tengas conocimiento de qué es lo que ocurre en las aves o al momento de compartir cierta información. Bueno, eso sería todo para este episodio de Circular Podcast, que es cómo disfrutar de una mejor manera el tema de observar las aves en tiempos de coronavirus, ¿verdad? Es triste lo que estamos viviendo, pero hay alternativas que nos pueden hacer pasar el tiempo, como este caso, y que estás escuchando ahorita mismo a un pajarito, que no lo veo ahorita mismo, pero tampoco lo reconozco. Entonces es interesante que puedas pasar el tiempo y tus hijos y tu familia o
tus parientes puedan disfrutar de una manera el pasar esto hasta que las regulaciones o los gobiernos comiencen a dar de alta o a dar permisos para poder volver a una vida normal. Ok, soy Juan Carlos Giraldo, saludándote de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Te dejo con ese lindo canto acá en el Bellows Pond, en Newton, Massachusetts, y que he disfrutado con ustedes estos 10 tips para acerca de cómo disfrutar y ver aves en la vida salvaje, ¿ok? Que son del gusto de todos, ¿ok? Que tengan todos buenos días, muchas gracias, chao, chao. Esto es Circular Podcast, el podcast que ayuda a crear conciencia de los efectos del cambio climático, crear el hábito del reciclaje, los beneficios de tener una economía circular, tener presente el calentamiento global y la importancia de la sustentabilidad. Esto es Circular Podcast y yo soy Juan Carlos Giraldo.